Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Hoy vamos a hablar sobre un tema restauración profética de la familia. Restauración profética de la familia. Donde vemos al rey David recuperándolo todo. En un momento de nuestra vida nos vamos a sentir cansados. El rey David nos dejó un ejemplo aquí plasmado, donde él estaba en una guerra que Dios lo había enviado. Pero cuando él regresa, su casa la había saboteado el enemigo. Él estaba cansado. Él estaba agobiado. Él no sabía qué hacer. Y lo único que podemos hacer en esos momentos es hacer lo que el salmista David nos enseña en su palabra. Dice que él lloró hasta perder todas las fuerzas. Vale la pena darnos nuestra lloradita de vez en cuando. Porque ahí podemos desahogar todo, ahí podemos dejar todas nuestras cargas, ahí podemos dejar todas las faltas de entendimiento en muchas cosas que nosotros queremos encontrar razonamiento. Ahí es donde podemos vencer. Ahí, en ese rincón, en ese lugar donde nosotros nos podemos postrar, es ahí donde nosotros podemos descansar en Él. Porque su palabra dice que David y todos los que andaban con él, dice que alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Pero después de esa batalla, después de levantarse de ese llanto, Dios le dio la victoria. Y fue tras ese pueblo que había saboteado su casa en el lugar de Siclag. Siclag no es el destino, es el trampolín que Dios usa para llevarme al botín. David nunca se imaginó que después de esa guerra, donde los amalecitas le habían llevado su familia y sus hijos, donde le habían hecho lo que ellos querían a esa tierra de Siclag. Los amalecitas creyeron que habían tenido victoria con hacerle daño a David. Pero lo que ellos no sabían, que las fuerzas de David no estaban en su familia, no estaban en sus hijos, tampoco estaba en las manos de los enemigos. Lo que los amalecitas se les olvidó es que David se fortalecía en Jehová. Y que la fortaleza de David no era su familia, no eran sus hijos, era la presencia del Dios viviente. Gloria a Dios. Y David dijo: voy por más. Muchas veces el enemigo va a querer vernos derrotados. Muchas veces el enemigo va a creer que fuimos derrotados. Pero lo que no sabe es que el estratégico Dios poderoso que está con nosotros siempre da instrucciones a sus hijos. Cuando nos rendimos a Dios, siempre hay nuevas instrucciones. No dependemos de las guerras, no dependemos de lo que el enemigo quiera hacer. No dependemos de la arma que
que se forja en contra de los hijos, sino que dependemos de aquel que detiene que le prospere el arma. Esa arma que el enemigo forja para dañar a los hijos de Dios jamás le puede prosperar, porque el Dios viviente, el Dios poderoso, tiene más estrategias para poder dejar al enemigo burlado. Y hoy vamos recuperando todo, restaurando todo y viendo las victorias, porque vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Jamás se imaginó esta comparación que voy a hacer en este momento. Nunca se imaginó aquella mariposa que antes era gusano iba en una metamorfosis de crecimiento, pero mientras ella iba creciendo, iba doliendo. Pero ella nunca se imaginó que algo hermoso iba saliendo de aquel caparazón que iba rompiendo. Qué fuerte que antes era un gusano y después fue a ser una mariposa muy colorienta, muy hermosa, y volaba y nadie la ha podido detener. Y yo leí esta historia donde la mariposa le dijo a la tortuga: tranquila, yo antes era gusano. Diciéndole a la tortuga: no te preocupes por lo lenta que eres, vas a ser victoriosa, porque no es tu caminar, es quien marcó tu destino. Y quien marcó tu destino sabe por dónde vamos a caminar. Jamás se imaginó David que después de tanta guerra, de tanta batalla, a pesar de lo cansado, a pesar de lo agobiado que sintió, jamás se imaginó que Dios le iba a dar la victoria en todas las cosas que él hacía. Y por eso David dijo: no importa, vamos a seguir peleando. Y cada guerra era un botín. ¿Cuál es el botín que hoy tú quieres? ¿Cuál es el botín que hoy tú no sabes que Dios tiene guardado para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu generación? Nada depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que nos sometemos bajo instrucción divina de Dios. Y vamos a ir a la palabra en 1 Samuel 30. Y aquí miramos cuando David y sus hombres vinieron a Siclag. Al tercer día, los de Amalek habían invadido Negev y a Siclag, y había asolado a Siclag y le había prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Le habían quemado la ciudad, le habían llevado sus mujeres, le habían llevado sus hijos e hijas cautivos, y le habían quemado el lugar donde ellos moraban. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Se imagina usted peleando una batalla de Dios y regresando a su casa y encontrar su casa saboteada? Cualquiera puede cuestionar a Dios. Cualquiera puede venir y le puede decir a Dios: ¿de qué vale servirle? Tuve una conversación con alguien que hace 2 años se le murió su madre. Y me dijo esa persona ayer:
¿De qué sirve creer a Dios? Si mi madre sirvió toda su vida a Dios. Le cortaron los dedos, tenía cáncer, tenía esto, tenía lo otro. Vivió toda su vida, 30 años en enfermedad. Y empecé a hablarle, pidiéndole al Espíritu Santo para poder decirle una palabra a ese varón. Porque pude percibir que él no cree en Dios. Y le dije, ¿cree en Dios? Me dijo, no, ahorita no. Y le dije yo, ¿qué hombre más sufrido que Job? Job sufrió. Le mataron sus hijos e hijas. Perdió todo. Y una noticia tras otra, una noticia tras otra. Me siento. Venía mandado mensajero para Job y diciéndole a Job, lo perdiste todo. También la casa donde estaban tus hijos también fue quemada. Le fueron quemados los bueyes, le fueron quemados la tierra con que él producía. Y aún también se enfermó. Y fue acongojado su espíritu. También llevado a cautiverio. Pero ese varón nunca desistió de creerle a Dios. Guardó su integridad. Fue fiel a Dios en medio de todo su proceso. ¿Cuál es la victoria de todo esto? Es ser fiel al proceso. Y en medio del proceso, glorificar a Dios. Ayer yo le decía a mi hijo, la única victoria, hijo, que vamos a tener es ser fiel al proceso. Hijo, muchas veces nuestros hijos pueden perecer por culpa de los padres que vienen a Cristo y no son fieles al proceso. Desisten del proceso y vuelven atrás. Dejaron que el enemigo les ganara ventaja. He conocido familias que en medio del proceso han retrocedido. En medio del proceso se han quedado en la tristeza, en la amargura. Dos cosas pueden acontecer en medio del proceso: que brote amargura o que brote una adoración. ¿Qué vas a sacar tú? Adorar a Dios y decir como Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si desnudo vine, desnudo me voy, pero sea el nombre de Dios glorificado. No importa cuántos procesos puedan venir a tu vida, tarde que temprano, si en esta tierra nos va mal, no importa, porque si tengo a Dios, yo lo tengo todo. Amén, aleluya. Han sido 10 años de largos procesos. Proceso tras proceso, proceso tras proceso. No sale una cuando entra otra. David nos está mostrando esto. Venía de una guerra, cansado, con todos sus hombres, y ahora se encuentra con otra situación. Servir a Dios no quiere decir que todo nos va a ir bien en este mundo, porque tenemos guerras espirituales. Pero algo que sí nos va a hacer victoriosos es mantenernos firmes, tomados de su mano. Amén, aleluya. Tomados de su mano, adorándole. No importa que cansados estemos, no importa que agobiados podemos estar, pero si nos mantenemos pegados a Él, si nosotros, como Juan 15 dice, pegadito a Él, y la palabra pegadita a nosotros, daremos fruto, tarde que temprano. Y si nosotros no lo vemos, nuestra generación lo puede ver. Gracias a Dios por esta bendita palabra que ha puesto en mi espíritu para compartirla. En el capítulo, en el 1 de Samuel 36, dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo.
aparte de que viene de una guerra, encuentra su lugar quemado, no están sus mujeres, no están sus hijos, no están sus hijas. Ahora el pueblo dice que quiere apedrearlo. Ahora no solamente vemos otra situación, sino ya estamos viendo tres situaciones. Venía de la guerra, encuentra otra guerra y ahora se levanta otra guerra. Porque mientras no son tus enemigos, los amalecitas son aquellos que todavía caminan contigo y te quieren apedrear. Los que decimos que somos los hermanos de la fe. Muchas veces vas a encontrar hermanos de la misma fe que se levantan, dizque contra ti, pero es Dios obrando. Es Dios obrando en todo momento. Dios levantó esta situación porque quería levantar y despertar algo más en David, en su guerrero. Quería despertar algo de guerra, algo más. Porque Dios había marcado a David como un guerrero. Y cada proceso lo que saca de nosotros es la esencia que Dios ya sabe que nosotros tenemos de parte de Él. Y hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Toda persona que se levanta para apedrearte no es porque ellos quieren, sino que también ellos han peleado muchas guerras y lo que de ellos brotó fue la amargura. Pero mientras que David levantaba una adoración a Dios, ¿cuál es la diferencia? Dijimos, dos cosas salen. En medio de toda presión, todo proceso, sale una adoración, un rendimiento a Dios, o sale la amargura. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. No solamente David encontró esa situación, también los que estaban con él. Y ellos decidieron brotar una amargura. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. En versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Le preguntó David a Jehová. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400. ¿Dónde se quedaron los otros 200? Salió con 600. Porque una cosa son los que arrancan contigo y otra cosa son los que realmente van contigo. Porque 200 se quedaron. Ahí hubo una resta. Y solo arrancó con 400. Porque se quedaron atrás 200 que se cansaron. No pudieron pasar el torrente de Besor. Hay guerras que no se puede ir cansado. Es mejor detenerse. No hay que ser imprudentes. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el versículo 11, el cual trajeron a David y le dijeron,
y le dieron pan y comió. Y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió a él su espíritu. ¿Cómo andaba ese hombre? Andaba fuera de sí. No tenía espíritu. Porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días. ¿Cuántos días duró David? Dice que al cabo de 3 días, en el principio lo leímos, llegó al lugar de Siclag y no encontró nada de su familia ahí. Este hombre también llevaba 3 días sin beber y sin comer. 3 días y 3 noches. El versículo 13. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita. Ahora se encuentra David con uno de los que andaban quemando su tierra y llevando cautivos sus mujeres. Y aquí podemos ver el corazón de este hombre, rey David. Le dio de comer, le dio de beber y después le preguntó: ¿quién eres? Vemos la importancia de tener el espíritu, el corazón correcto. Porque aunque David lloró hasta perder sus fuerzas, nunca perdió la misericordia. Nunca perdió la compasión por su prójimo. Y eso es uno de los primeros mandamientos. Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo. Los enemigos entre ellos mismos pueden traicionarse. No tienen un corazón correcto, no tienen misericordia por su prójimo. Dice: hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Hay gente que te van a abandonar solo porque te miran enfermo, en debilidad. Pero miren cómo Dios hizo a través de David misericordia a este varón. A pesar de que este varón había sido uno de los que andaban en el grupo que habían quemado y llevado cautivas a esas mujeres. El 14. Pues hicimos una incircuncisión a la parte de Negev, que es de los cereteos y de Judá. Vamos a saltar un poquito al 16. En el capítulo 15 le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente, le dice. ¿Qué hizo este hombre? Muchas veces cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, es ahí donde vemos que Él tiene misericordia y compasión. Lo mismo hizo David también. Tuvo compasión de este hombre. Pero este hombre mostró un arrepentimiento y también mostró un agradecimiento porque le había salvado la vida a David. David lo encontró casi muerto. Dice que su espíritu ya no estaba. ¿Cómo estaba este hombre? Y al ver que David, a pesar de que eran sus mujeres y sus hijas, aún de los soldados con quien él andaba, David no lo mató. No traía odio dentro de su corazón. David, aún en medio de su dolor, mostró amor. Nunca David mostró una gota de amargura. Y de eso debemos de aprender, porque si queremos un corazón conforme al corazón de Dios, vamos a tener que leer las guerras que tuvo David y sacar su amor, su compasión, su misericordia. En el capítulo 16, lo llevó pues, y aquí, que estaban desparramados.
Oiga cómo estaba, sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo, haciendo fiestas. Así estaban los amalecitas. ¿Le recuerda a usted cómo estaba el enemigo cuando el Señor Jesucristo estaba colgado en la cruz? Pensando que tenía la victoria. Estaba haciendo fiesta porque dice, lo derroté. Estos enemigos fueron sorprendidos por David. Y como estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo, haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¿Cuánto duró esa guerra? Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes. Aquí me llama la atención, ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande. Vale la pena, ¿verdad?, ser fiel al proceso y no dejarse amedrentar por lo que el enemigo quiere hacer contra tu vida. Dice que David fue y rescató a sus mujeres y a todo lo que aquellos estaban haciendo fiesta, que eran supuestamente de ellos. ¿Qué pasó en el momento del desierto, donde el Señor Jesucristo llega 40 días, 40 noches sin comer? Este hombre llevaba 3 días y su espíritu ya no estaba ahí. Pero dice que el Señor fue guiado por el Espíritu. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, no importa cuántas guerras pasemos. Él es nuestro compañero, nuestro paracleto, el que está siempre a nuestro lado, el mejor consejero, el Espíritu de la verdad, el que te guía, el que te aconseja, tu mejor consejero, el Espíritu Santo. Y ese era el que caminaba con David. Todo se lo consultaba, todo le preguntaba, y Dios le respondía. Y no le faltó, dice el 19, cosa alguna, chica ni grande. Así los hijos como de las hijas. Y aquí miramos donde David tomó todo el botín y lo recuperó todo. El 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: ¿este es el botín de quién? De David. El que nunca se dejó. El líder de ese grupo. Nunca se dejó. ¿Qué pasaría si David se hubiera quedado en la congoja y en la amargura? Qué importante siempre tener a alguien de una mayor fortaleza en medio de cada uno de nosotros. Alguien que es indetenible, alguien que no lo va a paralizar nada de los procesos que se le vengan a su vida. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. David tuvo misericordia de esos hombres, porque esos hombres venían cansados de la guerra anterior, antes de llegar a Siclag y mirar toda su tierra quemada. Ellos venían cansados. Pero 400 fueron con David. Y estos 200 se quedaron cuidando. En el capítulo 24 miramos el bagaje. El bagaje es el lugar del equipamiento de un militar, donde guarda su armadura, donde guardan todo, sus armas. Ellos se quedaron no haciendo nada.
Ellos se quedaron cuidando las armas, cuidando el botín, mientras David y 400 andaban peleando allá. Pero aquí podemos mirar, y siga leyendo usted en su casa, que en el capítulo 22, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, ¿cómo? ¿Malos y perversos? Pero eran guerreros y caminaban con David. O sea que no toda la gente que puede caminar con un guerrero como David eran buenos, eran malos y perversos. Así lo dice la Biblia. Respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no le daremos de nuestro botín. ¿A quién le estaban diciendo eso? A David. Y David le dijo: ¿por qué piensan así? David dijo en el 23: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los mediadores. ¿Por qué denegarle a aquellos cansados que habían peleado otras guerras con David? ¿Por qué decirles: no, es que hoy no hiciste nada, tú, yo porque te voy a dar algo? No reconocer que aquellas batallas donde ellos se quedaron era porque también habían peleado otras batallas, que tal vez los 400 que fueron con David no habían estado tan esforzados en la otra batalla. Mas en esta batalla les tocó esforzarse, porque hay momentos que no te va a tocar esforzarte, pero hay momentos que sí te va a tocar esforzarse por aquellos que se han quedado. Y aquí seguimos viendo cuando el 26, cuando David llegó a Ziclag, envió botín, dice, no solamente se lo quedó para él. ¿De quién era el botín? Dice aquí en el versículo 20, al final, ¿el botín de quién? De David. David, si hubiera tenido un corazón corrupto, se hubiera quedado con su botín, y ni a los 400 que fueron con David les hubiera compartido, por saber lo perversos y malvados que ellos eran. Y David dijo: no, esto es de todos, porque ustedes fueron y pelearon conmigo, vale la pena. Hace como 3 días yo estaba durmiendo y yo estaba mirando aquella piedra donde estaba Moisés sentado en una piedra. El pueblo estaba en guerra abajo, pero allá en aquella montaña estaba Moisés, ¿y quién? Y Aarón, sosteniendo sus manos. Yo amo a uno de los guerreros que estaba con David. David en una ocasión fue a una guerra donde también iba cansado y no le había avisado a todos los guerreros que estaban con él, y se fue solo, porque hay guerras que pensamos que las podemos librar solos, mas si estamos cansados, puede hacer que el enemigo pueda terminar venciéndonos a nosotros. Es por eso que muchas veces muchos ministros se van a guerras solos y terminan vencidos por el enemigo, porque es muy feo andar en guerra y andar solo. Hoy en día escasean los ministros de un equipo de guerra, porque lo que se filtran en los equipos son aquellos que meten clavos, no aquellos que sacan clavos. ¿Dónde hoy podemos ver que hay un equipo que está en guerra? No importa que sean perversos y malvados, como dice esto, pero bendito Dios que Él tiene misericordia para aquellos que andan con aquellos que andan en la guerra. David tuvo misericordia de ellos. David era conforme al corazón de Dios. David no los dejó solos, David no los dejó restados, David le dio del botín. Y aquí vemos donde David también, dice el 26, y cuando David llegó a Ziclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros, del botín de los enemigos de Jehová. Qué hermoso tener ese corazón. El 27,
lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot de Negueb. Y ahí podemos ver donde Dios está usando un varón de guerra, está usando un varón procesado, un varón que le trastocaron su familia, sus hijos, pero todavía Él ha guardado su esencia y la ha guardado limpia. Es lo importante de este caminar, guardar tu corazón sobre todas las cosas y no permitir que la amargura, en el momento que más amedrentado estés, en el momento que más estás sacudiendo tu barca, es ahí donde más adoración debe de haber en tu corazón. Hemos entendido en este camino que hay ataques estratégicos contra la descendencia. El enemigo no mató a las mujeres ni a los hijos, los llevó cautivos. Su estrategia no siempre es destruirte, sino secuestrar destinos, trastocar identidad. Hoy en día miramos cuántas personas están en una situación porque se dejaron trastocar su destino, su identidad. Ya no es que si es varón quiere ser hembra, si es hembra quiere ser varón, ahora quieren ser animales. ¿Por qué? Porque se dejaron trastocar su destino, secuestraron su alma. El enemigo va a querer trastocarte, tu identidad, tu esencia. Esto más que una prédica es una enseñanza que debe de ser guardada en el corazón, una instrucción de lo que el enemigo estratégico quiere hacer con tu generación, con tus hijos. Los hijos son herencia del Señor. Cuando el enemigo toca la descendencia, está atacando el futuro de tu generación. Pero donde hay herencia divina, hay respaldo divino. Ataques estratégicos contra la descendencia fue el punto número 1. Y el punto número 2, llorar no es el final del proceso. Puedes llorar, pero en medio de ese llanto que no salga una queja tuya. En medio de ese llanto que salga una adoración. Señor, ¿qué hago ahora con esta situación que ha venido a mi vida? Lloraron, dice, hasta quedarse sin fuerzas. Lo pudimos leer en 1 Samuel 30. Hay dolor familiar. Hay dolor por la familia. Hay dolores que dejan vacía el alma. Pero no entregues tu alma al diablo. Muchas veces se la entregamos porque le dimos abertura, le abrimos la puerta al dolor, a la amargura. Y por eso el enemigo cauteriza tu alma. Sin embargo, el punto de quiebre se convierte en punto de activación. Que donde el enemigo te quiebre, tú te actives en la fe. Tú levantes una adoración, tú levantes un agradecimiento. Gracias, Señor, no entiendo, pero ¿qué hago con esta situación? Pedirle a Dios instrucción para qué es lo que te va a dar la victoria en esa guerra. El que se fortalece en Dios cambia atmósferas, te derrota. En Isaías 61 habla de cambiar cenizas por gloria. No te quedes en las cenizas. Levanta tu cabeza. Conéctate con el que te levanta tu cabeza. Dios transforma ruinas en restauración visibles. El enemigo y todos aquellos que te vieron un día derrotados van a tener que ver la victoria y tu botín. No descuides tu adoración. No descuides la presencia
descuides tu intimidad con el Señor. No descuides tu relación con el Espíritu Santo. El diablo quiere robar tu adoración. Usted no sabe que le dijo al Señor Jesucristo en el desierto: si postrado me adorares, te daré todo lo de este reino. ¿Qué quiere el diablo? Nos postremos. Que usted y yo nos postremos ante Él. No permita, póstrese, así como David lo hizo. Dice que se fortaleció ¿en quién? En el Señor, en Dios. El único que da vida, el único que da instrucción, el único que te va a dar una solución a tu problema. No hay nadie más que pueda solucionarte un problema imposible. Eso solo hace Dios, el Todopoderoso. Aleluya. Amén. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Aleluya. ¿Vio? Eso es lo que debe de salir. Una adoración. Y decirle: poderoso Dios, mi alma está clamando por ti en medio de este proceso. En medio de esta situación que no entiendo, mi alma clama. Y ordénele a su alma que se doblegue. Aleluya. Amén. Porque la carne no le tiene que gobernar. Que la carne mengue y que el espíritu sea aumentado. Punto número 3. Consultar antes de reaccionar. David, pudimos haber leído en la palabra. David nunca se fue a reaccionar bajo emoción, bajo dolor, sino bajo instrucción fue movido. Y tampoco llevó a sus guerreros en emociones y a ir a pelear guerras sin haber consultado a Jehová primero. La semana pasada vimos en Josué 7 que Josué nunca iba a la guerra sin consultar. Y en uno de los momentos habían perecido 36 hombres. Y él fue a reclamarle a Dios. Y Dios le dijo: no es culpa mía, ni culpa tuya, Josué, sino que uno de los que están en tu campamento. Porque Dios nunca falla. Muchas veces los que fallamos somos nosotros como líderes que estamos delante de la guerra, y también algunos de los que están con nosotros. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con todo eso y tener nuestro corazón rendido siempre a Dios. Si servimos a Dios en un equipo sano, en un equipo con un mismo espíritu, con una misma unidad, siempre van a haber victorias. Aleluya. Punto número 4. En el punto número 3, olvidé leerles este. Dice que David preguntó: ¿perseguiré y alcanzaré a los enemigos? Las decisiones emocionales en crisis familiares pueden empeorar las heridas, pueden empeorar las situaciones. Dice que los hombres estaban heridos, estaban dolidos, estaban amargos, ellos también, porque su familia, sus hijos no estaban. Y también querían apedrear a David después de eso. Entonces David dijo: no, aquí yo voy a tener que librármelas de todas. ¿Cómo? ¿Y cómo voy a hacer esto? Dijo David: tranquilo, yo sé dónde ir. Y se fue y se fortaleció en Dios. Y esos hombres pudieron ver que Dios estaba con David. Esos hombres pudieron ver que Dios siempre hablaba a su siervo. Hoy en día dicen: no, si Jehová duró 400 años sin hablar. Lo que pasa es que no todo mundo tiene la entrega de buscar a Dios todos los días. Pero si usted lo busca todos los días, usted busca a su esposo, a su esposa, a sus hijos todos los días para platicar. Busque a Dios. ¿Será que Dios se va a quedar mudo? ¿Será que nosotros no nos callamos? ¿Será que Dios se va a callar? Pero cuando Dios responde, la palabra activa dirección y también activa certeza. Cuando Dios responde y responde la misma palabra te activa, la misma palabra te da certeza, te da convicción
de lo que vas a hacer. No caminas como ciego, porque dice que mi palabra, la palabra de Dios, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Nunca los hijos de Dios, guiados por el Espíritu, pueden terminar en batallas perdidas, derrotados. El único derrotado está debajo de las plantas de mis pies. Habacuc 2 declara que la visión se cumplirá aunque tarde. Cuando Dios autoriza la persecución, garantiza la recuperación. ¿Cómo se llama el tema? Recuperándolo todo, restauración profética de la familia. Punto número 4. Restauración total. No faltó nada, ni cosa pequeña, ni cosa grande, dice la Biblia. Esto es desglosar la palabra. No solamente leer un libro y leer una historia y contar que la historia de David. Tenemos que aprender a escudriñar, a sacar cada esencia de cada capítulo, de cada versículo. El texto declara que nada les faltó. La restauración divina no es parcial. En Joel 2 promete devolver los años que se comió la langosta. Lo que parecía perdido vuelve con incremento. ¿Que cómo? Sí, aún el tiempo te lo va a pagar Dios y lo paga bien. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la espera. Los que esperan en Jehová, dice que tendrán nuevas fuerzas. Dice que correrán y no se cansarán. Dice que los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan. O sea que está hablando que los jóvenes tienen muchas fuerzas y pueden correr todo lo que tengan que correr. Pero dice que flaquean y caen. O sea que anciano, anciana, como estemos, si sabemos esperar, va a haber una recompensa aún por la espera. La familia fue restaurada y se convirtió en un testimonio vivo. Yo hablaba con mi hijo ayer y le decía eso mismo. Y le decía, hijo, es por eso que muchas familias están perdidas. Y le mencioné a mi hijo, aunque el enemigo haya querido intentar trastocar tu hermana, no ha podido derrotarla. No lo va a poder. Mientras usted, papá y mamá, esté postrado, orándole a Dios y clamándole a Dios, pidiendo la instrucción cómo lidiar con esa situación, Dios siempre le va a dar la victoria a sus hijos. La viuda de Segunda de Reyes 4 vio multiplicación en medio de que había dolor en su casa. Dice que ella corrió y le dijo: están viniendo por mis hijos. Dice que me están tocando la puerta los acreedores. Y la mujer estaba lidiando con el dolor de que su esposo había muerto. Pero ella siempre fue a un lugar correcto a buscar instrucción. Y después le dijo al profeta Eliseo: tu siervo ha muerto. Y era mi esposo, le dice, pero nos dejó deuda. Y ahora quieren venir por mis hijos para llevarlos cautivos en esclavitud. Tranquila, mujer, le dijo. Vete a tu casa y es así, así, así. Y enciérrate. Y ahí fue donde Dios le dio instrucción a esa mujer. Se lo llevaron a los hijos. Fueron sus hijos por sus hijos. ¿Para qué no? Cosa diferente. A David sí le llevaron sus hijos. No con todos va a ser el mismo proceso. No con todos el diablo va a usar la misma estrategia. Pero sí podemos ir, con todo y esas, podemos ir donde Dios. Él es la solución de todo. Él es la solución de toda esa depresión. Él es la solución de todo ese agobio que tiene tu alma. De ese desespero, de esa ansiedad. Él es el que da alivio a todo
lo que nosotros podemos estar aconteciendo en esta vida. Job recibió lo doble después de su prueba y su casa fue restaurada también, ¿verdad que sí? Dice que aún las hijas más hermosas le dieron el testimonio vivo. Y ese no era el hombre que estaba muriendo. El que le dijo a la mujer, maldice a tu Dios y muérete. No maldiga a Dios en medio de su proceso. Sea el nombre de Dios glorificado. El hijo pródigo regresa y fue recibido con honra y restauración. Nunca quedó en derrota. Nunca se comió la comida de los cerdos, aunque anduvo allá. Estos relatos muestran que Dios no abandona familias heridas. No importa tu herida hoy, importa con quién vas y postras tus rodillas. Importa ante quién buscas solución. Hay gente buscando solución ante brujos, consultando agoreros. ¿Y sabe qué es lo que hacen esos brujos? Invocan muertos. ¿Dónde usted sabe que un muerto de carne y de hueso puede restaurar y puede dar vida? Alguien que ya sus huesos fueron puestos en una tumba y ahí se consumió. Pero hay uno que vivió, hay uno que murió y murió, pero también resucitó. Él fue el que le dio vida a Lázaro. Él fue el que resucitó muertos. Porque dice que aún la muerte la venció. Gloria a Dios. Hoy nosotros declaramos que toda nuestra familia va a estar en victoria. En el nombre de Jesús. Hoy declaramos que todo ataque será, toda estrategia que el enemigo venga y traiga, será una estrategia que Dios va a usar para entregarme el botín. Toda generación cautiva es liberada por el poder de la palabra. Cuando una persona se para en fe, las cenizas se convertirán en belleza. Los gusanos se convierten en mariposa, y le dije. La casa quemada será reedificada. No importa cuántas veces trastoque en tu casa. Sigue remando. Sigue remando que vas a llegar. Recuperarás todo. Todo el Señor te lo tiene guardado. Y repartirás el botín a aquellos que caminaron contigo en esa guerra. Guarda tu corazón. No permitas que tu corazón se dañe. Cuando Isaac fue restituido en todo, dice que los enemigos llegaron y querían hacer paz con él. Y dice que no les negó el banquete. Cuando los hermanos de José llegaron para pedirle comida porque estaba muriéndose de hambre, aquellos que lo entregaron, que lo vendieron, que lo tiraron en la cisterna, pero José tenía una palabra y le dijeron: no es lo que ustedes quisieron hacer conmigo, es lo que Dios estaba preparando para mi vida, para hoy yo quitarles el hambre. No permitas que esa amargura, que ese dolor venga y haga lastimar tu corazón para que termines lastimando tu generación. Gracias, Señor.